Bueno, muy buenas, estimados, estimadas. Aquí tenemos una continuación, veo, en el tema de la técnica de los MBA para cálculo de la potencia de cortocircuito, pero vamos a extenderlo a calcular lo que es, aparte de potencias de cortocircuito, en un nodo específico, cómo fluyen ellas. Y ya con ese dato, pues las corrientes de cortocircuito por pues por un elemento en particular, correcto. Entonces son varios casos. Esta, como pueden observar, es la falla trifásica. Y vamos a mirar, aquí están los equipos con la potencia de cortocircuito en MVA. Entonces tenemos la red, transformador 1, 3200 a 440 voltios, motor, un generador. Ya vamos a ver por qué coloqué un generador. Motor a 440 y ya el transformador 2 que alimenta por ahora los servicios de 440 a 220. En 220 cargas, pues iluminación, tomas, etcétera. Bien, ese era el sistema industrial, muy reducido, pero bueno. Y ya con esos equipos y con el diagrama como están conectados, que aquí tenemos el diagramita general, pues en ese diagramita pues armamos una matriz de potencia de cortocircuito de componentes de nodo, así la llamo, y con las mismas reglas de una JBus, correcto. De hecho, esto se deriva de admitancias realmente, por eso es que se puede aplicar el método. Bien, entonces, teniendo a consideración, a continuación hallo la inversa, y de esa inversa me interesan los valores sobre la diagonal principal. Realmente es el inverso lo que me interesa de esos elementos de la diagonal principal. Entonces tenemos así, ese inverso me da la corriente, me da la potencia de cortocircuito en ese nodo, correcto, en MVA. Y ya pues puedo hallar las corrientes de cortocircuito en cada uno de esos nodos fallados, pues teniendo en cuenta que esa potencia de cortocircuito la tengo que multiplicar por un factor, aquí se alcanza a ver que es 1000. Como está la potencia de cortocircuito en MA, la multiplico por 1000 y lo divido entre raíz de 3 voltaje de línea a línea en kilovoltios. Entonces el primer nodo está a 13200, entonces ahí está 13200. El segundo nodo está a 440, entonces lógicamente cambiando ese valor en ese factor y multiplicando por su respectiva potencia de cortocircuito me da las corrientes en amperios. Bien, correcto. Ya teniendo esa salvedad, vamos a dar eh, unos casos de análisis ya de unas situaciones de falla particulares. Bien, es de la trifásica. Entonces vamos a mirar exactamente. Estos cálculos los voy a ahorrar para no, digamos, como no interferir ahí en cálculos ya realizados, ¿sí? Aparte. Entonces, bueno, vamos a analizar el primer caso. ¿Cuál sería el primer caso? Tenemos el diagrama, este diagrama. Bueno, ¿qué ocurriría si hay una falla en el nodo 3, correcto? Y lo que es el CCM está desconectado. Bien, entonces básicamente lo que ocurriría es aquí simplemente hay que cambiar que son todos los motores del CCM, motores y generadores, los vamos a colocar en ceros, ¿cierto? Y no hay que hacer nada más, simplemente aquí ya tenemos las potencias de cortocircuito de cada uno de los nodos. Dese cuenta que si el nodo 1 es fallado, lógicamente solamente está viendo 200, los 250 media de la red y ahí están, y así sucesivamente. Bien, y ahí tenemos las corrientes, entonces no era hacer más. Vamos a ver otro caso. El otro caso sería muy parecido, pero ahora vamos a ampliar aquí un poquito. Pero ahora lo que tenemos es lo siguiente. Bien, ahora la red está desconectada,
bueno, está fuera de servicio lo que sea el transformador para mantenimiento de la red, como sea, y está el generador pues alimentando lo que es cargas de CCM y cargas aguas abajo del transformador reductor 440-220. Y la falla ocurre en el bus 3. ¿Cuáles serían las corrientes de las potencias y corrientes de cortocircuito? Lógicamente en este nodo y en este nodo, porque en este nodo no aplicaría, ¿no? Bien, eh, bueno, lógicamente en este nodo aplicaría, no habría corriente de cortocircuito solamente cuando falla este nodo, ¿no? Entonces vería si hay alimentación acá y solamente está abierto el transformador, entonces sí vería la red, correcto. Entonces sí habría una potencia de cortocircuito. Pero vamos a ver, es en el bus 3 solamente con estas fuentes como fuentes de cortocircuito. Bien. Entonces básicamente lo único es, podemos sacar podemos colocar una potencia de cortocircuito de cero en el transformador e inmediatamente vemos cómo cambia. Entonces si la potencia en el nodo 1 como sigue estando alimentada solamente por la red, entonces son los 250. Y por ejemplo en el nodo 2 es directamente donde está todo el CCM y aquí es la suma, porque están en paralelo, entonces todas esas fuentes están en paralelo, entonces se suman, da las reglas de la técnica, y entonces da 2.42 que es la suma, y aquí pues lógicamente ya es viendo aquí el transformador, la potencia de cortocircuito, y lógicamente pues ahí por los respectivos factores para hallar corrientes en amperios. Bien, entonces la flexibilidad, volvamos a colocar 20. Entonces ya hemos visto dos casos. Bien, ahora el otro caso es más interesante desde el punto de vista de los cálculos, porque ahora se trata, bueno, están las fuentes de potencia de cortocircuito, las dos fuentes, el CCM y la red externa. Pero yo quiero no solamente calcular es la potencia de cortocircuito, dado ese sistema aquí en el nodo 3, porque esa ya la he calculado, sino por ejemplo la participación, digamos, cuánto es la potencia de cortocircuito eh, acá que fluye, digamos, por ese interruptor, lógicamente para dimensionar el interruptor si es el caso de diseño, y lógicamente para obtener la corriente que pasa por ahí, ¿no es cierto? En 440, porque ese nodo está en 440. Lo mismo, decir, cómo fragmento, cómo separo, cómo desagrego esas potencias, esa potencia de cortocircuito en el nodo 3, en este nodo 3, ¿cierto? Cualquier dos gráfica es lo mismo, dado pues aquí cómo fluyen esas potencias de cortocircuito, ¿no es cierto? ¿Cuál es la potencia de cortocircuito en su participación? Bien, entonces vamos a... ¿Sí, buenas noches? No, esto de pronto está equivocado el número de teléfono. Y bueno, madre, espere, mire, porque estoy en pared, incluso desde Medellín, muestra, a ver, aquí estoy en otro lado, pero espera, a ver, le confirmo el número, ¿no es cierto? A ver, espera, a ver, ya le confirmo el número, no me demoro. Esto está grabando un video, pero... Mi... A ver, 311-619-388-7. Sí, no, de pronto fue que le dieron mal el número. ¿Usted, ¿A usted dónde está llamando? ¿A qué ciudad? No, no, pues a esto en Bucaramanga, ¿no? No sé si. Pero no. ¿Aló? Me dañó fue el video, este man.